La ley de protección a la LOPIBI, ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, existe la figura del coordinador de bienestar en los centros. Una figura que aparece bien expresada en lo que es la ley, pero que tiene un déficit en cuanto a detalle, en cuanto a decir qué profesionales deben ser los coordinadores de bienestar en los colegios. ¿Qué ocurre? En algunos centros escolares esta figura del coordinador se deposita previo curso de 10 horas en personas que no se pueden comparar nunca con un psicólogo. Creemos, y creo que esto además podría ser contemplado desde el derecho comparado, que el peso específico de los psicólogos en los procesos judiciales debería tener mayor enjundia, porque no digo que no la tenga, la tiene, pero tal vez los jueces, cuando estamos hablando de menores, deberían basarse mucho más en lo que dicen los psicólogos y psicólogas de lo que ya lo hacen. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Constitucional y el Supremo de este país, en su jurisprudencia, contemplan que los jueces podrían, y ese podrían yo creo que debería de ser sustituido por un deben, el testimonio de un menor que ha sido abusado, agredido sexualmente y denuncia el delito, debería ser ya prueba suficiente para que un juez determine, siempre y cuando venga avalado por el criterio facultativo de un profesional, debe ser prueba suficiente, no podría, debe ser prueba suficiente para que la sentencia sea condenatoria. Con ese aval facultativo, creo que no merece más discusión. Por eso habría que sustituir ese verbo, ese podría, por ese debe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos que normalmente se cometen en la intimidad, que son la palabra de un adulto contra la de un menor, y no hay más pruebas, y sobre todo cuando ha pasado el tiempo. Porque antes Leticia también hablaba del tema de la prescripción. Los jueces, fiscales en este caso, pretenden que una víctima un día, porque se le cruzan los cables, se siente en una silla y de una tacada cuente el relato de los hechos como si estaría hablando de una excursión al monte. Y esto no ocurre así. Y por eso también la ley de protección de la infancia en España es importante, porque se está pidiendo que todos los profesionales que vayan a estar en contacto con menores tengan una formación específica en cuanto a cómo deben tratar a los menores. ¿Por qué un niño o una niña que es abusado no lo denuncia? Esta es la pregunta que hay que explicar y hay que ser pedagógico a la ciudadanía. ¿O por qué una mujer que no tiene hijos y que además tiene autonomía económica sigue con su pareja? Bueno, se llama indefensión aprendida. Y está muy bien explicado. Y es por lo que no se puede. Lo ha unido Leticia a la confusión y un sentimiento erróneo, pero terrible, de culpabilidad. Eso es verdad. Ahora bien, dice don Juan, tendrían que hacer más caso a los psicólogos, los jueces. Categóricamente, no. Primero, porque hay psicólogos que no son muy buenos psicólogos. Vamos a empezar por lo primero. Segundo, porque no somos jueces. Lo que tiene que hacer un magistrado, un fiscal, es examinarnos, que nos ratifiquemos. Hay profesionales que van a dar por hecho, sobre todo si han acabado la carrera ayer, que la presunta víctima lo es. Y no siempre lo es. Claro que la víctima no tiene por qué volver a ser victimizada, pero tampoco ha de ir a la cárcel un abuelo que es denunciado si no se demuestra que cometió el hecho. Imagínense lo que sería ser privado de libertad por algo que no has hecho. Por lo tanto, atención y tengamos equilibrio. Este es un ámbito que es el que es, pero me parece que debemos de tener esa amplitud. Hay víctimas que han tenido que contar, inmersas en ese proceso judicial, su relato hasta 20 y 30 veces a diferentes profesionales, con lo que ello supone de revictimización constante. Y todavía, cuando hay una sentencia en firme, sin más recorrido penal, que condena al pederasta, todavía en este país se está permitiendo, y debería terminarse de una vez, que ese señor o su ámbito, sus satélites mediáticos, su entorno, se dedique a poner en duda
la sentencia del Supremo, que ya no es a la víctima. Están vulnerando los principios que deben presidir un Estado de Derecho. Hay unas reglas de juego y cuando tú te acusan de un delito de este calado, tienes derecho a la defensa, tienes en un país hipergarantistas todas las garantías jurídicas habidas y por haber. Y si hay una sentencia condenatoria, primero, el Supremo debería tener la obligación, y esto lo digo porque ha ocurrido que no ha sido así, de en esa misma sentencia inhabilitar al pederasta, pero expresamente. Y yo he tenido, por desgracia, en mis manos una sentencia del Supremo condenando que no inhabilita a ese pederasta. Pero, por desgracia, hemos tenido y seguimos teniendo que aguantar que ese señor, la organización que es el Opus Dei, que le engloba, y medios residuales, porque es cierto que son residuales, se permitan el lujo, incluso este señor con un blog, de atacar a la víctima cuando es un pederasta condenado a 2 años por abusos continuados. No se debería permitir, porque mientras esto se permita, el Estado de Derecho va a tener sus grietas, y las grietas hay que taparlas con cemento. Yo creo que si el Supremo en este país y el Constitucional se han permitido el lujo de decir en varias sentencias que los informes facultativos no de parte podrían ser prueba suficiente en un juicio por estos delitos, no lo está diciendo cualquiera, con lo cual el peso, no convirtiendo a los psicólogos en jueces, pero sí que si lo dice el Supremo y lo dice el Constitucional, lo dirá por algo, no lo digo yo. Parece ser que aquí todas las víctimas de este país lo que tienen son falsos recuerdos. Porque no es un caso ni dos. Estoy hablando de muchos casos en donde el criterio que intenta imponer la otra parte es algo tan simple como los falsos recuerdos. Todos sabemos lo que son los falsos recuerdos. Por supuesto que existen falsos recuerdos. Pero, hombre, que se repita constantemente en la defensa del pederasta que lo que tiene la víctima son falsos recuerdos es mucha casualidad.